recibimos en contrapunto a Fernando Ochoa, el director ejecutivo de Caneval. Muchísimas gracias, Fernando, por visitarnos y por dejarnos entrar a tu espacio en estos tiempos de pandemia. Muchísimas gracias. Gracias, José Gregorio. La verdad, extraordinario que podamos conversar sobre todos estos temas que a veces pueden ser un poco quizás complicados, pero es más bulla que la cabulla. La verdad, Qué son bueno. temas que hoy en día se pueden analizar. Así es. Fernando, la cámara que tú estás dirigiendo habla de los emisores en el mercado de valores, y el mercado de valores se ha vuelto digamos, una gran ventana ante las restricciones que tiene el sistema bancario por el tema del, digamos, agresivo encaje legal que impide el financiamiento a las empresas. Te pido que nos cuentes cuál es el rol que cumple la Cámara o sea, Caneval, de la cual tú eres el director ejecutivo, dentro de este escenario económico en el que vivimos y la importancia para las empresas. Sí, fíjate, nosotros tenemos más o menos unos 8 meses funcionando y el objetivo siempre que nos hemos planteado es ayudar a desarrollar el mercado. El mercado, entendemos, viene creciendo, todavía tiene mucho espacio por crecer, sobre todo si regresamos y nos acordamos de las cifras que se manejaban en los años 90 o a mediados del 2006-2007, eran cifras mucho más grandes, pero el mercado en este momento, como bien dices tú, José Gregorio, está funcionando como el espacio de financiamiento de las pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Por qué? Bueno, tú bien lo dijiste, a partir de finales del año pasado y comienzos de este año, el Banco Central elevó los encajes de una manera como dices tú, muy agresiva y ha secado los fondos que la banca, que era quizás el espacio natural donde las empresas asistían a buscar financiamiento, y en ese momento, a raíz de eso, las empresas están volteando hacia el mercado de capitales para buscar financiamiento y poder mantener su actividad. Entonces, la Cámara principalmente lo que está buscando es generar un espacio de desarrollo del mercado de capitales, del mercado de valores, y además potenciar y ayudar a todas esas empresas que son nuevas en el mercado para que se les sea mucho más fácil esa entrada a ser pública. ¿Cuántas empresas están, digamos, asociadas? ¿Cuántos son los miembros de Caneval? Fíjate, en este momento somos 10 miembros. Te puedo decir los nombres. Está Fondo de Valores Inmobiliarios e Invaca por el sector inmobiliario. Por el sector bancario está Bancaribe, Mercantil Servicios Financieros y Banco Nacional de Crédito. Por el sector industrial está Domínguez y Compañía y Grupo Zuliano. Y por el sector agroindustrial está Proagro, Benfruca y Santa Teresa. Todos ustedes han ya hecho emisiones, evidentemente, ¿no? Correcto. ¿Cómo ha sido la respuesta, digamos, del mercado en este escenario tan complicado en el que estamos? Bueno, fíjate que el mercado ha estado respondiendo. Nosotros estamos viendo que a pesar inclusive de la pandemia, José Gregorio, la SUNAVAL ha habilitado unos esquemas digitales para que los procesos de aprobación sean mucho más rápidos, entendiendo, por supuesto, además la situación en la que está atravesando el país y las empresas. Y pues estamos ahorita en un franco crecimiento de lo que son emisiones de papeles comerciales, ¿no? Que son las que principalmente se están utilizando en este momento porque son de corto plazo ante la inflación. Ok, para los legos en la materia, entre los que me incluyo, porque mucho escrito sobre esto, pero los que saben son ustedes. Cuéntame,
¿cómo es ese mecanismo de emisión de títulos, de papeles de renta fija, de corto plazo, para una empresa pequeña que está, un hombre que está queriendo levantar dinero en este momento y los bancos no le pueden prestar y dice, estoy viendo contrapunto la conversación entre José Gregorio y Fernando y cómo me meto yo en ese negocio? Correcto, fíjate. Hay algunas normativas, ¿no?, que nos que conducen el proceso. Primero, entender que vas a pasar de ser una empresa, pudiera ser familiar, a ser una empresa familiar pero pública. Es decir, vas a tener que mostrar tu estado financiero. Entonces, la norma exige que se tengan estados financieros auditados en los últimos 3 años. ¿Ok? Ese es un proceso que es el primer proceso al que se enfrenta la empresa y que inicialmente puede ser un poco engorroso, pero hoy en día las empresas auditoras están totalmente capacitadas y tienen todo su personal a disposición para desarrollar ese proceso. Es un proceso que puede llevar tiempo, pero si tú, siendo una empresa familiar, igual tienes que llevar tus libros, lo único que tendrías es que mostrar tu historial de 3 años, dárselo a una compañía auditora para que ellos lo certifiquen y una vez certificado ya cumples con el primer procedimiento. Es decir, Luego, perdón, no tengo que esperar 3 años de llevar bien mis libros para eso, sino miro para atrás, chequeo mis estados financieros, los certifica, no sé, una empresa de prestigio y eso, con eso yo llego y pongo en orden mi historial y ya califico para hacer la emisión. ya tienes el primer paso. El segundo paso es, recuérdate que cuando vamos a hacer público hay un elemento, además de la parte financiera, la otra parte que es muy importante es la parte legal. Es decir, los inversionistas, recordemos que siempre nosotros estamos emitiendo para que un tercero que no conoce tu empresa compre un papel o una acción y empiece a ser o acreedor o socio, con lo cual necesita conocer toda la parte legal, es decir, cuál es la estructura societaria, quiénes son sus dueños, y al final eso es información que es pública porque está en los registros. Entonces, lo único que tú necesitas es ponerlo en orden también para poderlo mostrar en un documento. Ese documento es el que tú le entregas a la Superintendencia Nacional de Valores, que incluye principalmente los estados financieros, la parte legal y una reseña sobre qué hace tu empresa. ¿Ok? Y para qué vas a utilizar el dinero que te va a prestar el mercado. Ok, entonces la cámara puede servir como puente para dar ese seguimiento y esa asesoría, perdón, Correcto. a las nuevas empresas, a los pequeños. Tiene que ser pequeño, grande, mediano, Fíjate, insignificante, no sé. no, fíjate que, recuérdate que la economía venezolana ha pasado por un proceso en los últimos 2, 3 años en el que todos nos hemos convertido más chiquitos y la economía se ha convertido realmente muy pequeña. Entonces, estamos viendo emisiones que su máxima expresión pudieran llegar a 100 o 200 mil dólares, pero estamos viendo emisiones que pueden llegar a 5, 10 o 15 o 20 mil dólares, que puede ser una emisión para una pequeña y mediana empresa. Fíjate, aquí hay un elemento, José Gregorio, que es muy importante, que es la actuación de la Superintendencia Nacional de Valores, que es el ente regulador. La Superintendencia ha hecho un papel extraordinario en los últimos 2 años y ha adelantado una serie de normas, ¿no?, que permiten que pequeñas empresas califiquen. Fíjate que hace en el mes de junio, julio, sacó la norma para pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. Y en esa normativa, de alguna manera, trata de hacer más sencillo el proceso para esas empresas que son más pequeñas y que le puede costar un poco más todos estos procesos que estamos hablando desde el punto de vista financiero y legal. Entonces, eso es fundamental, el apoyo de la SUNAVAL a este proceso. Ajá.
Le pregunto, Fernando, en este momento, esa emisión de títulos, ¿cómo se protege del tema inflacionario, de la devaluación? Y después quiero que hablemos sobre la posibilidad de la emisión de títulos en dólares. Pero digamos, ¿cuál es el Correcto. atractivo y cuál es el mecanismo que nos ayuda en una economía tan distorsionada, con un proceso hiperinflacionario tan grande, con una exposición a la devaluación tan, 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 tan agresiva que vivimos? ¿Cómo se protege una operación de este tipo dentro del mercado de valores? Fíjate, sí, la SUNAVAL, y ya tú lo adelantaste, en el mes de mayo, por ahí abril, sacó la normativa para emisión de valores en moneda dura, digamos, en dólares, euro, yuan, lo que sea. Ese sería un primer mecanismo. Hasta ahora no ha habido, desde la emisión de esa norma, desde que salió esa norma, no ha habido ninguna emisión todavía en moneda dura, pero sé que ya están por salir, ya hay varias en la cola, digamos, de aprobación. Ahora, si tú no quieres emitir en dólares, porque de alguna manera tu flujo de caja no lo permite en este momento, o de alguna manera quieres reservarte para otro momento, hay la posibilidad de emitir en bolívares, pero siempre debes hacer que esa emisión pueda indexarse a algo. Hay que buscar a qué podemos indexar. Puede ser, por supuesto, a la moneda, puede ser a algún índice, puede ser, en definitiva, tienes que buscar algo y ahí las empresas estructuradoras, que son las que le prestan el servicio a los emisores, son las empresas que pueden ayudar a buscar, por ejemplo, si tú eres una empresa que produce, digamos, productos agrícolas, bueno, buscar algún elemento que permita indexar el valor de esa emisión a el producto agrícola. Con lo cual, ese inversionista, una vez que entregue su dinero y te preste la plata, cuando lo cobre pueda indexar, pueda tener ese dinero y no pierda valor en el tiempo por la devaluación y por la inflación. O sea, a manera de ejemplo, entiendo que Santa Teresa hizo algo así con el tema de los alcoholes, ¿no? Correcto. Que, que, Claro, que lo Santa Teresa en el año 2017 hizo una titularización de alcoholes, ¿no? El alcohol es un commodity, y un commodity es un producto que se negocia en Venezuela, pero también se negocia en cualquier parte y tiene valores conocidos. Y además son valores conocidos en dólares, con lo cual esa titularización estaba indexada. Por ejemplo, yo tengo dentro de la cámara a Benfruca. Benfruca es una compañía que produce pulpa de frutas y las exporta a Europa. Una de las pulpas, por ejemplo, es de naranja. Como tú bien sabes, hay mercados especializados que tienen índices de lo que es la naranja, con lo cual ese pudiera ser un índice para que Benfruca, por ejemplo, que produce frutas para exportación, pudiera indexar una emisión en bolívares para que ese inversionista no pierda plata. Le pregunto también entonces, en perspectiva, la pandemia los sorprendió o nos sorprendió a todo el planeta, A todo el mundo. definitivamente, a todo el mundo, a todo el mundo y sus alrededores, dijo decía un viejo amigo mío por allá en mi pueblo, Barquisimeto. ¿Cuál ha sido la manera en que los emisores de títulos en el mercado de valores han enfrentado la pandemia? ¿Han logrado acomodarse? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Han medido, digamos, los índices desde que comenzó la pandemia hasta este momento? Más o menos me ha dicho que, que el ritmo de la Cámara o del trabajo de la Cámara no ha sido el deseado porque justamente lo sorprendió la pandemia, ¿no? Así es. Así es, fíjate, todavía estamos en pleno proceso. Esta pandemia todavía va a llevar un tiempo todavía para medir
los impactos, porque definitivamente son impactos negativos, ¿no? Ya Venezuela venía lamentablemente cayendo en los últimos años su Producto Interno Bruto. Este año no va a ser la excepción y además va a estar amplificado por la pandemia. Ahora bien, las empresas emisoras tienen, versus las que no están emitiendo, tienen una ventaja, que es que pueden ir al mercado y pueden a sacar emisiones, pueden hacer un aumento de capital, es decir, pueden seguir activando su área financiera para que esa área financiera pueda soportar la parte productiva. Entonces, eso es básicamente lo que hemos estado viendo. No solo las empresas que ya tienen tiempo en el mercado, sino estamos viendo una serie de empresas nuevas de sector alimento, de sector farmacéutico. Fíjate, hoy mismo Coca-Cola, que es una empresa que todos pensaríamos que no necesitaría financiamiento, hoy le fue aprobado a Coca-Cola, Venezuela, una emisión por 40.000 millones de bolívares. Eso son cerca de un poco más de 200 mil dólares, un poco menos de 200 mil dólares, pero en definitiva es dinero para poder financiar tu flujo de caja, ¿no? Entonces, el mercado de capitales y el mercado de valores, en efecto, es un seguro que te permite, en la medida en que lo tienes aceitado, pues interactuar para financiar tu operación. Entonces, un poco para ir redondeando ya la idea, Fernando, el tema del mercado de valores no es un club de niños ricos y de tipos como Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street, que, que es un mundo que pareciera muy chévere, pero muy también muy Muy frívolo. complicado. ¿Ah? Sí, Muy sí, frívolo. muy frívolo, ¿no? Pero, digamos, ¿qué le dice Caneval? Perdón, que siempre termino volteando la N y la B. ¿Qué le dice Caneval a, digamos, a los empresarios venezolanos en función de aprovechar esta ventana? Porque de alguna manera se ha barajado la partida en el mundo económico venezolano y ya la banca no es lo que tradicionalmente podría terminar apalancando, digamos, a las empresas pequeñas. Y hoy la bolsa de valores, las distintas opciones del mercado de valores se transforman en una ventana para las empresas. Así es, fíjate, el mercado de valores, para ponerlo en términos muy sencillos, es un espacio donde gente que está produciendo, que quiere trabajar, seguir trabajando en el país, necesita buscar plata. Y por el otro lado están los inversionistas que tienen ahorros, cada vez menos, pero sigue habiendo gente que tiene ahorros y que necesita ponerlos a invertir para que ese ahorro no se diluya en el tiempo por todo lo que conocemos, inflación y devaluación. Esas empresas que son emisoras básicamente son empresas donde está muchísimos venezolanos con ganas de echar para adelante que quieren seguir produciendo en el país y que a pesar de las circunstancias están haciendo un esfuerzo enorme para seguir en el país y seguir produciendo. Entonces, en definitiva, esa conjunción entre los inversionistas y los emisores es lo que hace posible que, y yo le digo así, la rueda continúe trabajando, la rueda no se detenga. ¿Por qué? Bueno, en otros países vemos que el gobierno o los estados están dando ayudas a las empresas pequeñas y medianas para que subsistan ante esta pandemia, porque en definitiva van a estar muchos meses parados. Bueno, eso no existe en Venezuela. Venezuela está atravesando una situación muy complicada desde el punto de vista económico, pero no quiere decir que no tengamos alternativas. Y el mercado de valores es una alternativa y la Cámara Nacional de Emisores de Valores es un espacio para ayudar a todas esas empresas nuevas que quieren participar. Es decir, es una ventana para domesticar, adaptarse y superar la pandemia del mercado de valores. Sin lugar a dudas. Fíjate que hay un término que a mí me gusta mucho que es, y que lo utiliza un común amigo que es Guarino, que es la democratización del capital. Bueno, eso es simplemente cuando
personas de a pie le prestan plata a unas empresas para que ellos produzcan y al final del proceso esas personas de a pie van a recibir un dinero que debería compensar suficiente pues el riesgo de la empresa y un beneficio adicional. En definitiva, es un círculo virtuoso porque ese inversionista está financiando la actividad productiva de tu país. Entonces, eso es muy bonito. ¿Cuántas emisiones se han hecho en lo que va de año, digamos, apalancadas, apadrinadas, por decir, asesoradas por la Cámara? Mira, en total llevamos más de 900 emisiones en lo que va de año. De hecho, hemos incrementado a esta fecha el número de emisiones que ya se habían hecho en todo el 2019. ¿Y Eso te dice... cuánto es el monto, digamos, de esa pelota de emisiones? Sí, el monto te vas a reír porque cuando sumas todo es realmente pequeño. No llega a 3 millones de dólares. Pero es lo que hablábamos, la economía se ha achicado muchísimo, se ha reducido muchísimo, pero a pesar de eso es financiamiento. Ahora, tenemos toda una brecha muy importante de posibilidades de crecimiento y allí es que el inversionista nacional y extranjero está observando las posibilidades que pueden existir. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por esta conversación. Y bueno, todavía hay muchas cosas pendientes y cuando vengan nuevas emisiones, bueno, conversaremos y veremos Siempre a la orden. cómo se va desarrollando todo el mercado de valores. Muchísimas Seguro que sí, José Gregorio. Este va a ser sin duda un año interesante, complicado, pero interesante. Muchísimas gracias por el espacio. gracias a usted.